Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada del curso de patología de pelvis. Hoy hablaremos sobre preservación articular abierta y bueno, volver a agradecer a los ponentes su disponibilidad, su amabilidad, a Remeco y a Striker el ayudarnos con esto y a la Sogacot el colaborar con nosotros y también ayudar a organizar el evento. No, sin más empezamos para no tener mucha demora. Iván. No, nada. Recordar, como ayer, repartiremos en 2 bloques y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede levantar la mano o si no, con el código QR nos lo envía ahí al móvil y luego pues las leemos, ¿vale? O sea que, nada. Doctor Rego, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo hablaré inglés porque mi portugués no es bueno. Then I was told to talk about diagnosis of dysplasia, imaging and surgical treatment plan. So I thought I could build up something. Later we'll have a talk on how to manage with complex deformities. So this is just an appetizer. I have no conflicts of interest in this presentation. Now, regarding diagnosis, we have to look at the patient history regarding dysplasia. Typically, it's occurring in young females. Initially, they don't have too much symptoms, maybe some proximal tight discomfort, which is related to the muscular contraction, trying to stabilize the hip. You start having more groin pain and mechanical symptoms when you have cartilage or labral lesion. Usually, this pain comes during walking or after walking sports activities. It's usually like a sharp stabbing sensation on the proximal thigh and the groin. And usually these patients have some kind of hypermobility on the hip, as you can see here. It's impressive, with too much internal rotation and too much abduction. Now, when the patient comes to your office, you typically ask, okay, where's the pain located? And if he points to the trochanteric area with 1 finger or 2 fingers or to the medial groin area, this is usually not intra-articular pain. This is more pain related to the periarticular structures. Typically, the pain that comes from the joint, it's referred like this, like it's a C sign. The patient puts her hand over the proximal thigh with the thumb posterior, and this is kind of what we call C sign. Now we have to go through the physical examination. I will not give a lecture on how to perform the physical examination of the hip, but certain things that are quite common in patients with hip instability or dysplasia, like this kind of excessive internal rotation. It's predictive of a femoral antitorsion of the neck or too much external rotation. This happens in patients when they have femoral neck retroversion. Also, it's quite good to compare both sides of the joint, especially the flexion, internal rotation. You see this young lady on the left, on the right side, she has a lot of internal rotation. Probably this is due to a combined of acetabular insufficiency or lacking of the anterior wall plus femoral neck antitorsion. Also try to find something about the abductors, if there is some snapping, lateral snapping, and test the strength of the abductors. This is a good test. With the patient lying lateral, you do internal rotation and abduction, then you counteract this action. You ask for the patient to counteract your strength, pulling the ankle down. This is another test which is good for chondrolabral disruptions, lesions. You put the patient lying like this in supine, then in the bottom of the table with their both legs lying down. And then you do this. You do the opposite limb in flexion. Then you do external rotation, and this is the mechanism where the femoral head goes into the chondrolabral junction and compress, and it's called the apprehension test. Also, some of those patients, they have psoas instability, so they have it's called internal snapping of the hip, and mainly this is due to a shortened psoas tendon, as you can see here in this picture, here. And you can elicit this jumping of the psoas over the iliopectineal eminence with this test, with putting the leg in extension, external rotation, then you put the leg into flexion, into extension, and internal rotation. And usually what happens is
when you have a small iliopectineal eminence, when you have no anterior wall, when you have too much anteversion of the femoral head, this will elicit a jump of the tendon over the anterior border of the iliac bone. Now, the workhorse for diagnosis in dysplasia is the AP pelvis X-ray. I keep saying this because many patients come to the office with like a big bag of MRIs and CT scans and all the stuff, and we ask, do you have an X-ray? No, I didn't even knew that this was still done, X-ray. No, X-ray is the workhorse for dysplasia. So you measure the usual angles. It's just our index angle, which is measured like this. So it's a measure of the inclination of the roof regarding the horizontal plane. And you also measure the lateral center edge angle, which should be somewhere between more than 25. When it's between 20 and 25, we call it borderline instability or borderline dysplasia. It's kind of a form of instability of the hip. When it's less than 20 degrees, it's a clear staural dysplasia. You have to look also, even in adults, to the Shenton line. The Shenton line is a marker of the lateral migration of the femoral head to some extent, and also to the concentricity of the joint. So this joint is not contained. You see there's partial part of the head is outside of the socket, but it's concentric. So the Shenton line is intact. It means there is no migration of the head, no lateral migration of the head. In terms of biomechanics, it's like this. Usually you have a lot of concentration in this hips concentric with short roofs, so there's a peak of forces that can lead to a very rapid destruction of the joint. On the other hand, you can have this kind of presentation, which is non-concentric hip. It's what happens when you have a shallow acetabulum, which is bigger than the femoral head. And on those hips, you usually have lateral migration with interruption of the Shenton line. Here, the physiopathology is a little bit different. So you have a gross migration of the femoral head's center of rotation, like this. When you put static loading on the head, it happens this kind of movement, which can be even more aggressive to the joint. Of course, there are other presentations. Excuse me. Like this one, you see on the left side, a dysplastic hip, no anterior wall. It's completely hidden, like you see in this yellow line. And also a dysplasia. And in other cases, you have also insufficient roof, but you have a retroverted acetabulum. So this is about 1/5 of the dysplastic hips present with a retroverted acetabulum. And taking a closer look to the joint, you need also to see the location of the fovea, which is quite important when you consider, let's say, a complete view of the mechanism of failure of the hip. Usually the fovea is located much lower than the weight-bearing area. You can measure an angular distance from the upper border, from the upper limit of the fovea to the medial limit of the weight-bearing area, and this is called the delta angle. For instance, in this hip, you will see there's a huge overlapping between the location of the fovea and the weight-bearing area. This is as a consequence, and this is a negative delta angle, of course. This is a consequence. It decreases dramatically the weight-bearing area and the load sharing of the acetabulum. So this is kind of dysplasia on the femoral side. The MRI findings are also important. I like very much this radial imaging sequence because you can see everything, the morphology, you can see the contour of the bone. In dysplastic hips, you can see if you have some subtle migration of the femoral head, like you see here in this case. There's a small gap here on the posterior inferior part of the joint. You see there's a big labrum, which is quite hypertrophic, with intra-substance degeneration. And you see also in the same patient, 1 year after, there has been a complete migration of the femoral head. Here you have a more severe damage of the labrum. You have an avulsion of the labrum with a piece of cartilage here. This is called it's an inside-out avulsion of the cartilage. And you see a complete migration of the femoral head. Usually I like to, at the same time, the patient is doing the MRI, I like to ask for a study of the torsional profile of the femur. I think it's quite important when you look to both sides of the joint. And this can be done quite easily in the MRI, as you can see here. It's just one cut through the pelvis, one cut through the neck, to the head, through the neck, and then to the femoral condyles, and you can quite easily establish the torsional profile.
Now let's take a little bit more deep into the MRI findings. You have two similar cases, as you can see from the measurements, except for the fear index. The fear index is the angle formed between the physical scar and the roof inclination. So it's a physical scar to acetabular roof angle. It's not so new, it's described, I think, for 3 or 4 years. It measures let's say, the long consequence of short roof over the growth of the femoral epiphysis. And as you can see on the left side, you have some parameters of borderline dysplasia. On the right side, the same. So we look at the MRI and see similar morphology, small bump, some cartilage lesion. Here we have on the left side, on the right side you see some labral lesion here, okay? So I would ask to the audience, would you perform a scope on those hips? Here we are quantifying the alpha angle. So shall we do a scope? Shall we do different? Okay, let's go into more detail. Let's look at the size of the labrum, which is a good marker of instability in some cases. And you see on the right side, there's a big labrum here. Usually the average value is about 6 millimeters, the length. You see 9 millimeters on the right side, 5 millimeters on the left. Now there's another index that I sometimes use. I always look at the MRI to see those tiny muscles here. It's the iliocapsularis and the anterior rectus. You can see them here. The iliocapsularis is this muscle which is just sitting here in front of the capsule. When you have a big iliocapsularis, it means probably that the hip is unstable. So this is defined in the literature. You have a ratio between the rectus femoris, which is the red one, and the iliocapsularis. And as you can see on the right side, you have big iliocapsularis. So this ratio is changed, and it's more in favor of instability. So similar hips, completely different solutions. A hip scope on the left side, and a PAO on the right side. And this is the follow-up of 7 years. Now you have to understand the problem. You look at this young female X-ray on the right side, you see she's already presenting with some degenerative changes, which are not so negligible. As you can see, there's cysts here, you have some sclerotic bone. But at 15 years, okay, maybe we try to do something to preserve this joint, and I ask for a dynamic view in abduction and flexion of the trunk. And as you can see, you have a joint line here, reestablishing. So it's quite clear that you have to do a periacetabular osteotomy with flexion of the fragment. This is very important. And also to increase the lateral coverage. And this is the follow-up at 5 years with the normal function of the hip. This is a different case. It's a more complex case, as you can see. She has quite a combination. It's a valgus hip. She has big cam deformity. She has also a lack of anterior wall. So it's too much anteversion on the femoral side, on the acetabular side. We go for the MRI, we see a big deformity. And here in the inferior corner, you see that's already some migration of the femoral head. It means that this hip is presenting with a combination of anterior instability plus cam deformity. This is quite difficult too, because there are a lot of things putting together on the same hip, so I decided to go for an open surgery. Of course, I quantified the anteversion of the femur. It's 26 degrees. So I thought, okay, this is not enough to perform a derotation osteotomy. So I did a head-neck junction trimming, and I took part of the posterior trochanter because she was impinging against the posterior wall. And I did a PAO with, let's say, a reverse PAO, retroversion PAO with lateralizing of the fragment. This was enough to increase the ilio here, the space between the lesser trochanter and the ischium, and I distalized the trochanter. As you can see, this is the contour of the stellar walls. Now this is another different problem. A young female, 20 years old, severe dysplasia on the left side. She has retroversion of the acetabular cavity, as you can see. You see here the anterior wall and the posterior wall, short roof, high location of the fovea. We do a dynamic abduction view in flexion of the trunk. This will simulate, let's say, the final position after the PAO. And as you can see, it did not improve well the congruency. She is more contained but not congruent.
So the option was go for a proximal femoral osteotomy with the neck osteotomy, as you can see here. And this is the final result after the osteotomies have healed. So you have a new hip, the head is completely contained, and you have the fovea in a much better position. So as a final message, I think 3 or 4 phrases that I think are quite important. I insist again on the AP pelvis X-ray, and again. I think all of the people are doing this kind of surgery really appreciate a good quality X-ray. It's better a good quality X-ray than a bad MRI. You have to be a little bit not so you have to think that the hip can be very different. Each hip has its own personality, so you have to understand what's happening with the hip. MRI can help because in the MRI I go for subtle signs of instability, especially in borderline cases, which are the more difficult cases to decide. And of course, it helps a lot if you perform dynamic X-rays to decide the best approach. Sometimes you have to go for the acetabular side, sometimes you have to go for the femoral side, sometimes you have to go for both sides of the joint. I think later I will explain more on this concept. Thank you. Hola, muchas gracias, doctor Rego. A continuación, el doctor González nos hablará sobre las osteotomías pélvicas en el niño. Buenos días, muchas gracias por la invitación para participar en la 4ª edición del curso de osteotomías y de cirugía pélvica. Y para mí es un honor estar aquí, habiendo estado trabajando en el hospital durante 23 años. La osteotomía pélvica en los niños es muy diferente a la que se hace actualmente en adultos. La indicación, no utilizamos prácticamente la resonancia magnética, como Paulo nos ha enseñado ahora. Todo lo basamos sobre todo en la clínica y en la radiología simple. Y la toma de decisiones pues está tomada, tiene unas características, los niños, sobre todo el tamaño, la patología que presenta, que es la que hace que tenga sus peculiaridades, y existen, como veréis, muchos tipos de osteotomías. Es una cirugía frecuente que se hace en ortopedia pediátrica. Generalmente es raro hacer osteotomías en niños menores de 2 años o de 1 año y medio. Generalmente se indica a partir del 1 año y medio, y generalmente la franja de edad en la que hacemos, nosotros estamos limitados en esta área sanitaria hasta los 15 años, pero en otras hasta los 18, y generalmente no hacemos PAO precisamente por esta edad, porque generalmente la franja de edad en la que hacemos las osteotomías está entre los 2 y los 8-10 años. Y entonces en esos casos pues el cartílago tirradiado está abierto, y en los niños más pequeños siempre le damos una opción a que cuando la cadera está reducida, por ejemplo en la luxación congénita de cadera, pues la evolución del índice acetabular, una vez que la cabeza femoral está en su sitio, evoluciona favorablemente en un periodo de tiempo, generalmente en los 2 primeros años mejora de una forma muy rápida, y generalmente esperamos un poco más para tomar la decisión de forma adecuada de que es esa opción, la osteotomía pélvica, la más adecuada para llevar a buen término la evolución del proceso. El cartílago irradiado, por tanto, nos va a marcar la indicación de muchos procedimientos, y por eso se intenta el no hacer este tipo de nuevas osteotomías que ya están, o es la primera opción como osteotomía pélvica del adulto. La etiología es muy variada. Son procesos del desarrollo, y dentro de estos hay 2 que hasta ahora se llevaban la palma, sobre todo la displasia del desarrollo de la cadera, y hasta hace algunos años también bastantes indicaciones de la enfermedad de Perthes. Si bien actualmente el Perthes pues está abandonando muchas veces ya el tratamiento quirúrgico para cobertura de la cabeza. La segunda indicación, y la que es la número 1 en nuestro medio donde nos encontramos, es la cadera neurológica, cadera luxada o subluxada.
Y anteriormente, hace ya unos años, actualmente casi no nacen niños con mielomeningocele, pero también anteriormente el mielo era una indicación frecuente de osteotomía. Existen otras causas, como es las causas congénitas o postraumáticas o posinfecciosas también, que pueden ser indicaciones, pero ya son excepciones. A modo de resumen, decir que la displasia del desarrollo de la cadera y la parálisis cerebral son con mucho las que nos ocupan el 90-95% de las indicaciones que hacemos de osteotomía pélvica en los niños. ¿Por qué se operan estos niños? Lógicamente, si es una displasia de cadera, por la estabilidad articular, porque los métodos conservadores, el Paulik, el yeso, etcétera, impiden poner la cadera en su sitio, o a pesar de poner la cadera en su sitio, hemos visto que en la evolución que hemos hecho trimestral o semestralmente de esos niños, persiste una deformidad bien a nivel pélvico o a nivel femoral, que hace que no tenga una buena congruencia en muchos de los casos. En otros casos, como es en la enfermedad de Perthes, pues había un déficit de cobertura que aconsejaba el cubrir la cabeza femoral. En pacientes adolescentes ya el dolor, la cojera, la dismetría suelen ser causas también que se asocian. Como dije al principio, hay muchos tipos de osteotomías pélvicas, pero hay 3 o 4 que son las que nosotros utilizamos y son de las que vamos a hablar un poquito de ellas. Las acetabuloplastias, la más habitual es el Degas-San Diego, las osteotomías reorientadoras, el Pemberton, el Salter o sus modificaciones, la triple de Steele o sus modificaciones, y otros procedimientos de rescate o tectoplastias como es el Self o el Chiari. En nuestros años, o en los años que he estado yo en el hospital, he podido recoger, y así recientemente lo he podido observar, hemos hecho más de 200 casos de osteotomías pélvicas, de las cuales la mitad son neurológicos, por eso es la indicación más habitual, suelen ser Degas-San Diego, la mitad de los casos. Y una gran parte de casos también son en relación con la displasia del desarrollo de la cadera, siendo el Pemberton, el Salter o sus modificaciones, que veremos ahora, los más habituales. También hemos realizado técnicas de Self y algunos pocos casos de Chiari. Pero el Self actualmente está bastante en desuso porque se ha visto con el paso de los años que no se comporta de forma adecuada. Un ejemplo de una niña que había nacido aquí en la Comunidad Gallega y que nos fue referida hace ya muchos años, César se acordará de ella, y que le hicimos una doble osteotomía pélvica. Esto no importa que luego se vuelva a abrir la sínfisis púbica, porque lo que nos interesa es que durante un mes aproximadamente, que han hecho la sutura de la uretra y todo esto, funcione y cicatrice adecuadamente. Y posteriormente pues, se le retiró la fijación externa, que era el método de osteosíntesis que hemos empleado. Cuando hablamos de todas estas osteotomías pélvicas, que hablamos de forma general, siempre hay una serie de cosas que nos vienen a la cabeza. Es las complicaciones, es decir, siempre en la pelvis de por sí, ¿no? Para el profano, pues está rodeada de un aura que es de complicaciones muchas veces. Y otros problemas que vamos a referir. ¿Cuál es la curva de aprendizaje? Es decir, ¿es larga, es corta? ¿Podemos hacer todas osteotomías pélvicas? ¿Es conveniente que se refieran a algún centro? ¿Y estas complicaciones que se presentan influyen en el resultado? ¿Cuál es la incidencia de las complicaciones que hacemos? ¿Todas tienen el mismo número de complicaciones o hay otras que son más propensas a tener más complicaciones? Afecta, puesto que muchas, por ejemplo, la displasia del desarrollo de la cadera afecta sobre todo a mujeres, casi más del 90%, y les va a alterar el canal del parto cuando hagamos este tipo de osteotomía. Va a ser necesario hacer cesáreas en todos los pacientes que se le ha hecho osteotomía. Y según el método que empleamos, ¿tiene cada procedimiento sus complicaciones o son generales a todas? En cuanto a la curva de aprendizaje, tomamos esta referencia, que ya es clásica, sobre la PAO. Parece ser que la curva de aprendizaje no es despreciable, es decir, hay que tener cuidado sobre todo con los primeros casos. Estos autores dicen
que casi todos los fracasos los centraron en los 30 primeros casos, ¿no? Es decir, que eso hay que formarse, saber dónde se mete uno y asesorarse antes de hacer este tipo de procedimientos. Y los autores concluyen de que la curva de aprendizaje, pues, por supuesto, no es despreciable. ¿Estas complicaciones alteran el resultado? Bueno, pues parece que sí. Y hay dos factores que hay que tener en cuenta. Es la juventud del paciente, es decir, cuantos más jóvenes mejores resultados se tienen, y si ha habido complicaciones neurológicas o sobre todo de neunión, también influyen. Esos dos factores parece que son determinantes para tener un buen resultado. ¿Cuál es la incidencia de complicaciones? Pues en esta serie del Instituto Risoli, de una población parecida a la que nosotros tratamos, es decir, pacientes infantiles que hacen varios tipos de osteotomías, que habitualmente son las que hacemos nosotros, parece que un 10% de pacientes presentan complicaciones. Un 10 es un porcentaje significativo, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y algunas tienen más complicaciones, otras? Bueno, pues hay dos que sí, que tienen más complicaciones que el resto, que es la triple osteotomía de Still o triple osteotomía o sus variantes y el Chiari. Son las habituales, suelen ser las técnicas que más complicaciones. El Pemberton tiene algunas complicaciones mayor que el Salter y en este trabajo de Staley pues no analiza pues el DEGA, por ejemplo. ¿Cómo altera el canal del parto estas osteotomías? Pues obviamente las que más desplazamiento provoquen, pues van a alterar más el canal del parto. ¿Y cuál es la zona crítica? Pues es el canal medio habitualmente, en el que cuando disminuye a menos de 9,5 centímetros, pues parece que puede alterar el canal de forma seria y ser necesaria una cesárea. Los procedimientos que más habitualmente, aunque también la casuística es menor, son la triple osteotomía y también la osteotomía de Chiari. En cuanto a las vías de abordaje, la vía habitual en la que los ortopedas infantiles nos manejamos es la de Smith-Peterson y sus variantes, el abordaje de bikini, etc. Y estas pues tienen sus cosas, sus características. Generalmente estos son los toros con los que tenemos que lidiar: el nervio, el femorocutáneo, el nervio femoral, el nervio y la arteria glútea, que está detrás de la escotadura, y el nervio obturador y el nervio femoral, que ya lo habíamos comentado. Generalmente recordar que el nervio femoral pues, es el que más habitualmente vemos por el abordaje, está en la parte interna del psoas, y es de fácil lesionar si no sabemos, si no tenemos un poco de precaución a la hora de colocar los retractores para movilizar las partes blandas. Pero el nervio que más se lesiona, afortunadamente no es motor, pero sí que es sensitivo y puede provocar disconfort. En alguna ocasión hemos tenido que revisar pacientes porque tenían una lesión, disestesia en la parte lateral del muslo, es el nervio femorocutáneo. El nervio femorocutáneo que clásicamente se localiza justo en la zona superoexterna por debajo del ligamento inguinal, adherido o muy próximo a la espina ilíaca anterosuperior. Pero no siempre está ahí. Está ahí en 2/3 partes o 2/4 partes de los casos. Hay que saber que cuando no lo encontramos ahí, podemos buscar un poquito por fuera del ligamento inguinal o a través del ligamento inguinal. En esos casos se puede encontrar hasta en el 10%, pero tampoco, si no lo encontramos ahí, no andéis mirando por mucho más porque puede salir por cualquier sitio. Es decir, que básicamente en 2/3 partes o en 3/4 partes está justo por debajo del ligamento inguinal, en la zona superior. Hay un vasito justo en la fascia que atraviesa la fascia que contiene la musculatura, y justo ahí, cuando rasgamos ese vasito y sangra un poquito, debajo está justo cuando lo vamos a coagular, a chamuscar, pues justo está ahí al lado el nervio femorocutáneo. Hay muchos tipos de técnicas que empleamos y ya hemos dicho, vamos a hablar solamente y de una forma muy superficial de cada una de ellas, de algunas características.
¿Por qué hablamos primero de la osteotomía de Pemberton? Porque fue la primera, así importante, que se hizo antes que la de Salter. Pemberton trabajaba en Utah, en el hospital de Salt Lake City, donde había una reserva de indios navajos que tenían estas costumbres de fajar, igual que pasaban con los inuit, como pasa también con algunas tribus o población de Bolivia, etc. Pues el fajar a los niños con las piernas estiradas condicionaba una incidencia altísima de displasia del desarrollo de la cadera. Hizo su primera publicación la comunicó en el año 58 en la Academia Americana, y por eso es previo su casuística y su presentación de la técnica previo a la osteotomía de Salter, aunque Salter la publicó en el Journal antes que Pemberton. El Pemberton aborda las dos fosas ilíacas, la externa y la interna, entra con el osteotomo curvo desde delante hacia atrás y pivota en la porción posterior del cartílago trirradiado. Y es ahí donde bascula, utiliza la cresta ilíaca anterosuperior, la espina, y la coloca a modo de injerto parecido a lo que sugiere y hace también Salter, como veremos luego. Es un procedimiento cruento, pero permite realizar grandes correcciones de displasia acetabular. Él publicó sobre una casuística importante de más de 200 casos, muy pocas complicaciones, 5 casos de reluxaciones, algún caso de parálisis del nervio ciático, 12 casos de necrosis cefálica, pero no publicó casos de lesión del cartílago trirradiado, puesto que era ahí además donde pivotaba toda la corrección. Posteriormente, en un trabajo realizado en cerdos, pudieron ver que cuando hacían la osteotomía de Pemberton, la lesión del cartílago trirradiado era la norma, es decir, se producía de forma muy frecuente, tanto radiológica como microscópicamente. Con lo cual, pues, aunque no la detectemos, sí que existen y hay que tenerlo en cuenta y hacer un seguimiento a largo plazo de estos pacientes cuando la osteotomía se ha realizado en edades muy tempranas. La otra osteotomía, y que más conoce todo el mundo, es la osteotomía de Salter. Salter describió la osteotomía del hueso innominado en el año 61 del siglo pasado para el tratamiento de la luxación y subluxación de la cadera, utilizando la porción anterior de la cresta ilíaca a modo de injerto autólogo y fijándolo con agujas de Kirchner y una inmovilización escayolada. La serie que presentó Salter es corta, de 25 casos, obteniendo en 24 de ellos excelentes resultados. Estos resultados no han sido o no han podido ser respaldados por otros autores que han hecho el mismo procedimiento, con lo cual, pues bueno, es un método que ha empleado mucha gente, pero parece que no es tan bueno como sugería Salter inicialmente. ¿Por qué? Pues porque se ha comprobado que el dejar una pelvis inestable y fijarla solamente con 2 agujas de Kirchner y el injerto, pues en muchos casos queda inestable. Existen errores en la colocación de agujas y pueden presentar movilizaciones que pueden dar problemas. Puede haber cambios en el crecimiento en la forma cuando se hace la osteotomía de la pelvis en niños muy jóvenes y provocar asimetrías pélvicas. Y también el cartílago trirradiado se puede lesionar. Como vemos aquí en esta serie, pues los autores referían incluso hasta un 56% de casos de lesión del cartílago trirradiado. Aquí vemos otro ejemplo también que publican sobre la pérdida de corrección por la movilización de las agujas. Aquí vemos un ejemplo nuestro en el que el control posoperatorio era satisfactorio, pero a las pocas semanas presentó la niña una infección, movilización del sistema de osteosíntesis, colapso del injerto y movilización que requirió cambiar o reoperar a la paciente. Utilizando otro ejemplo del injerto que queda escupido, y aquí otro ejemplo de cuando queremos hacer una corrección muy importante, como en vez de corregir lo que hacemos es diastasar, que es otro de los problemas bastante habituales que se comete cuando haces este tipo de osteotomías.
Otro ejemplo de movilización de injerto. Por ello, debido a estos problemas, a continuación, a lo largo de los años han surgido variaciones del método, de la técnica de Salter. Es decir, es una buena idea de cortar la pelvis, movilizarla, pero estos autores recomiendan realizar, por ejemplo, un corte oblicuo que tiene mayor contacto y da mayor estabilidad a la osteotomía pélvica. Otro de los problemas que tenemos es la cantidad de agujas que se realizaban antiguamente, se colocaban para estabilizar las caderas, y muchas de ellas que no se doblaban adecuadamente o, a pesar de doblarlas, se movilizaban con el movimiento del niño, emigraban, y la emigración se han descrito lo más habitual es a la vejiga, a la zona intestinal, incluso alguna ha podido emigrar a través de vasos sanguíneos. Otro ejemplo aquí de emigración de agujas. También se ha visto que a veces creemos que corregimos mucho y luego nos damos cuenta que la hemipelvis inferior apenas se ha movilizado. Y esto lo vemos al comprobar la simetría de los agujeros obturadores. Es decir, lo que hacemos es movilizamos la pelvis inferior y, por lo tanto, en una proyección anteroposterior tiene que haber algún signo que veamos que efectivamente hemos movilizado. Cuando movilizamos la pelvis inferior, vemos que el agujero obturador se tiene que ver asimétrico, y si no vemos asimétrico es que hemos conseguido poco efecto de movilización. Por un lado, si vemos una buena cobertura, y eso pues puede ser adecuado porque también cuanto más cerremos el agujero obturador, más estamos descubriendo por la parte posterior. Ejemplos de asimetría de la pelvis que se observa en niñas que se realizó la técnica en edades muy tempranas, por debajo de los 2 años, es bastante habitual. Por ello, ya desde hace unos 10 años nosotros hemos hecho en el hospital una pequeña modificación del método y hacemos una osteotomía incompleta de la pelvis. Es decir, dejamos la porción, el medio centímetro de la porción más interna. Utilizamos, en vez de la cresta ilíaca, la espina ilíaca, utilizamos hueso de banco, y en vez de utilizar una inmovilización enyesada, utilizamos un inmovilizador convencional que nos proporcionan las ortopedias. El abordaje es un poco más sencillo, menos extenso que el del Salter y, por supuesto, que el del Pemberton, y simplemente la fosa ilíaca interna lo suficiente para colocar un retractor y ver por dónde va la sierra de corte, y en la zona externa pues sí que observamos cómo va yendo la evolución de la osteotomía. Esto nos permite que la cirugía sea un poco más rápida, el sangrado sea menor. Al tener la cortical interna indemne, es casi autoestable, es decir, utilizamos agujas de Kirchner porque todavía la casuística que tenemos es pequeña y nos da miedo a hacer el mismo procedimiento que utilizamos en el DEGA, que al colocar el injerto queda ya encastrado y queda autoestable. Pero bueno, los casos que tenemos realizados, pues estamos satisfechos con el resultado. Utilizamos, a diferencia de los adultos, mucho la artrografía para ver exactamente cómo estamos corrigiendo. Vemos en los diferentes planos la situación, y las agujas habitualmente las dejamos enterradas y al mes, entre el mes y los 2 meses, va el paciente nuevamente a quirófano para hacer la extracción de las agujas de Kirchner para evitar la movilización o la migración. Otro ejemplo de una niña que tenía una cadera tipo 3 y HDI, que fue tratada con este método de la modificación de la técnica de Salter. Un ejemplo también de otra paciente, también de 2 años y un poco, con una displasia acitoidal residual después del tratamiento con una feloaducción, y veis el resultado unos años después. La segunda osteotomía, o la que más hacemos en la actualidad, es la que se emplea para los pacientes neurológicos, la osteotomía de Dega. Víctor Dega, un ortopeda polaco, describió
la osteotomía y que mucha gente la confunde con el Pemberton. El DEGA solamente es una acetabuloplastia que actúa solamente sobre la cortical externa de la pelvis. La interna no se abre, no toca la pelvis interna, solamente la externa. Y va desde adelante hacia atrás, pero no toca tampoco la escotadura ciática. Y es la gran diferencia que aportaron los doctores Wenger y Mubarak, a diferencia del DEGA. Es decir, estos doctores dicen que si seccionas también la escotadura ciática posterior, puedes movilizar la cortical externa y puedes deslizar más y cubrir más. Y cubres más, además, posteriormente. Y esa es la razón por la que se emplea este método para el tratamiento de la luxación neurológica de esos pacientes, que es muy interesante cubrir la parte posterior de la pelvis, y es por eso el método. A diferencia de la escuela de San Diego, nosotros no empleamos injerto autólogo, también empleamos injerto de banco, con unos resultados pues, muy buenos, con una integración. Aquí, a modo de resumen, decir que la diferencia, sobre todo, entre el DEGA y el San Diego es que el DEGA se queda aquí, a 1 centímetro de la escotadura. El San Diego, el cirujano pone aquí el dedo en la escotadura, después desperiostiza, mete el dedo y el ayudante o el otro cirujano va golpeando hasta que tú notas la presión del escoplo sobre el dedo. Y es la mayor diferencia que hay. Es decir, hay que meter el dedo y ver tú qué vas notando. El dedo lo notas, ¿no? El escoplo afilado sobre el dedito, dar golpes, y es una garantía para no lesionar nada. El DEGA solamente actúa en la parte externa y el Pemberton va tanto en la parte interna como en la externa y acaba aquí, en la porción posterior del triradiado. Cuando no acaba aquí y acaba entre medio, es lo que han denominado el Pembersal. Es decir, Salter, Pemberton es parecido. Y es importante que lo retengáis porque incluso en las publicaciones que podéis ver en YouTube o en otras cosas, veréis que con mucha frecuencia no lo describen bien. Esto es un ejemplo de cómo sería un paciente con una luxación neurológica en la que hacemos, además de la técnica de DEGA, pues hacemos una osteotomía. El DEGA actúa sobre la parte externa, llegamos hasta el triradiado y despacio con esa pinza vamos dilatando poco a poco para no provocar un efecto indeseado, que es una fractura, que es un tema importante, y hay que alejarse para no estar demasiado cerca a la zona acetabular, a la zona articular. Un ejemplo en el que se trataron las dos caderas a la vez, en el mismo tiempo quirúrgico. Otra técnica que hacíamos con frecuencia hasta hace años es la técnica del self, o del estante, en la traducción castellana, o de la balda. Existen muchos métodos de tratamiento, pero fue recientemente en el siglo pasado, popularizado por Staeli y recobró bastante vigencia. En la práctica es un método que cuando hacemos una osteotomía y vemos que nos queda un poco descubierto, empleamos un poco, recubrimos, ¿no?, la zona de cabeza descubierta. Se emplea la cortical externa, que se puede abatir, se puede quedar pediculada, puede no quedar pediculada, y la sujetamos con unos puntos a la cápsula y en ocasiones también debajo de la porción refleja del tendón del recto anterior. Como veis aquí, el recto anterior cubre o sujeta el injerto y incluso en las radiografías se ve a veces un orificio por donde pasa el tendón. ¿Qué problemas tiene este procedimiento? ¿Por qué se ha dejado de emplear? Porque se reabsorbe. Se reabsorbe. En un porcentaje de casos muy no despreciable se reabsorbe el injerto y no cumple la función, o lo que tú creías que habías cubierto muy bien, con el paso de los años luego no cumple, ¿no?, las expectativas pasados 4 o 5 años. Otros problemas que tienes es que si la haces muy cerca puedes provocar una fractura acetabular, que es una complicación seria. Y hace algunos años, en Madrid, en mi época, mi jefe Amaya
utilizaba incluso porción del glúteo, lo rebatía y decía que así iba creciendo con el paso del... Pero bueno, podía crecer, pero les quedaba una cojera importantísima que abandonó el método rápidamente. Aquí vemos un ejemplo, también se reabsorben, este es un ejemplo de impactación, queda muy estable, no hay que colocar nada, pero no se parece en nada a lo que habíamos colocado el control postoperatorio con el que la observación a los años. Y sí que es un método que se utiliza pues, para cubrir, por ejemplo, en este caso, una osteotomía de Chiari, para suplementar el defecto de cobertura que presentaba. El Chiari se empleó hace algunas décadas con cierta frecuencia, pero a raíz de los nuevos osteotomías que existen, pues ya prácticamente está en desuso. Fue descrita por Chiari al ver a su jefe que se había confundido, había cometido un error intraquirúrgico, y entonces él, meses después, reprodujo el error que había cometido Albert Lorenz y describió y publicó la técnica. No obstante, tiene, como vimos al principio, pues tiene sus complicaciones. En casi todas las series están descritas lesiones neurológicas del ciático e incluso del nervio femoral, puesto que muchos son procedimientos de rescate que ya han sido intervenidos con frecuencia. Finalmente, ya para acabar, la triple osteotomía de Still, que también está en bastante desuso, prácticamente no se emplea, ha sido desplazada totalmente por la pérdida acetabular de Ganz, y también tiene sus inconvenientes, como vimos también al principio, de lesión, riesgo de lesión del ciático, del pudendo, son problemas importantes. Actualmente las osteotomías, cuando algunos autores proponen hacer a través de la misma abordaje anterior, la osteotomía pélvica, de la osteotomía del pubis y también del isquion, es decir, sin necesidad de tener que hacer el abordaje isquiático. Finalmente, a modo de conclusión, es decir que sí, que las osteotomías pélvicas en ortopedia pediátrica es un procedimiento que en un centro de referencia pues, se realiza con relativa frecuencia, que no obstante, incluso estas osteotomías, como es el Salter modificado, el DEGA, pues tiene su curva de aprendizaje no tan importante como la de Ganz, que las indicaciones princes la primera es la parálisis cerebral, la cadera neurológica, y la displasia, el desarrollo de la cadera, que son el DEGA San Diego y el Salter modificado, el Pemberton, los métodos de tratamiento más habituales, y generalmente a partir de ya de los 10, 12 años, pues actualmente pues, la PAO pues, está desplazando, es el método de elección. Pero siempre hay que tener en cuenta, no olvidar que muchas de estas caderas van a requerir en el futuro pues, una proteización, con lo cual siempre hay que tener presente, ¿no? Es decir, que no distorsionar la anatomía tanto para que luego la proteización pueda ser posible. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Pedro. A continuación, el doctor Diego Collado nos hablará sobre la técnica de la PAO abierta y los tips que él emplea para realizarla. Bueno, gracias al doctor Regueiro por la amable invitación. Hemos venido ya varias veces aquí. Primera con Mario Aguirre, que fue mi mentor allí en el Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. Y yo os voy a hablar de la osteotomía pélvica y lo que hacemos y cómo hemos evolucionado a esta técnica. Lo siento, voy a apuntar con el puntero láser y apuntaré solo aquí porque no tengo la conexión al... Entonces, el propósito de la charla pues, es describir la técnica de la osteotomía periacetabular
bernesa o de ganso, como queráis llamarle, y compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años en la unidad CESUR, que es un centro de referencia a nivel nacional para el tratamiento de la displasia, que nos concedieron al Hospital del Vallebrón en el 2019, ¿no? De todo lo que ha explorado el doctor Rego y que os ha explicado el doctor Rego, para mí lo más importante es hacer la incidencia en el dolor mecánico de sobrecarga. Es decir, nosotros no operamos caderas displásicas asintomáticas porque hay caderas displásicas asintomáticas que duran toda la vida. Y entonces nosotros tratamos síntomas de dolor y es importante pues, afinar con la exploración y con la anamnesis. Y luego también, como os he dicho el doctor Rego, pues una buena radiografía. Y las radiografías buenas tienen que primero verse que estén bien alineadas en el eje, que no estén rotadas, porque si no las paredes son difíciles de evaluar. Y luego los ángulos de cobertura son fáciles de hacer. Y por un lado tenéis que tener en cuenta que una displasia sintomática no la podemos dejar en un armario o meterla debajo de una alfombra, porque en poco tiempo puede degenerar a una artrosis y esto ya no tiene vuelta atrás. Pero tampoco es una cosa urgente y tampoco hay que angustiar a la gente que tiene displasia y menos a la gente que tiene displasias borderline. Porque borderline es en el límite de la normalidad, no es en el límite de la anormalidad. Entonces estamos fabricando también muchos enfermos, ¿no? Cuando hay displasias en el límite de la normalidad, tenemos el tiempo que juega a nuestro favor, ¿no? Y podemos prolongar y demorar y estar seguros de que realmente esa condición no se debe a algo traumático, agudo, temporal o una tendinitis o cualquier síntoma que puede llevarnos a operar a una paciente pues, que no lo necesites. Y está bien descrito esto y hace muchos años Maurice Müller, el propio Gans y un tío brillante como Stephen Murphy ya dijeron que las displasias evolucionaban claramente a la artrosis por debajo de 16 grados. Por debajo de 16 grados. Ahora mismo, por debajo de 20 grados, una paciente la llevamos al quirófano casi del tirón. O sea, y ellos marcaron por debajo de 16, no de 17, de 16 grados. Y eso está publicado desde hace muchos años. Y también, por otro lado, pues, es evidente que la displasia es muy tóxica para las caderas, ¿no? Mucho más tóxica incluso que el pinzamiento y que conviene pues tratarlas y en la clínica pues realmente se establece de manera continua. Nosotros en el hospital teníamos a Mario Aguirre, que tenía experiencia en osteotomías pélvicas, como nos ha descrito Pedro, y él estaba haciendo la triple de Steele en las personas mayores, que es en la que yo me formé. Pero eso ya se había quedado muy obsoleto a finales de los 90. Yo tuve conciencia de esto, le comenté al profesor Navarro y él me puso en contacto con el profesor Gans y tuve la suerte de conocer también al profesor Mast, que fue el que realmente desarrolló la osteotomía pericetabular, porque Gans estaba anclado a su puesto de jefe en Berna y el que podía ir a París, en Suiza no se podían hacer estudios en cadáver, y el que podía ir a París a hacer los estudios en cadáver fue el profesor Jeff Mast, que murió hace pocos años. Y él fue el que desarrolló la técnica, no sé qué he tocado, él fue el que desarrolló la técnica de la osteotomía pericetabular. Luego ellos, fue curioso porque el primer caso tuvieron que correr mucho para operarlo y operaron un caso que era una auténtica animalada porque era una deformidad bestial. O sea, se metieron en un fregado brutal para poder hacer la primera osteotomía pélvica antes de que Jeff Mast, que acababa su periodo de fellowship allí con el profesor Gans en Berna y con el profesor Müller sobre todo, volviera a California y operaron un caso muy bestia. Pero simplificando, el aporte que ellos hicieron o lo que ellos analizaron es que ellos se querían liberar de estos dos ligamentos, ¿no? Que son el sacroespinoso y son el sacrotuberoso, que en el Solter no te liberas y eso es lo que te condiciona tanto la corrección como la retroversión del fragmento, que es de los peores errores que puedes cometer en esta cirugía. Y este es el gran qué de esta cirugía, ¿no? La gran movilidad, la estabilidad que te da, porque al ser cuadrangular es bastante estable intrínsecamente, necesitas poca fijación. Ellos describieron en el artículo original del 88 2 tornillos para fijarlo y hay personas como Joel Mata que siguen fijándolo con 2, y muy buena capacidad de consolidación y que era reproducible y era segura. Y esto se ha puesto de manifiesto a lo largo de los años y ahora ya hay seguimiento a 30 años. Pero bueno, hay que recordar que a 30 años solo sobreviven 1/3 de las osteotomías pélvicas que se han hecho hasta ahora. O sea que el resto, el 70%, va con prótesis de cadera y como bien ha dicho Pedro, hay que hacer técnicas que no condicionen una prótesis de cadera después y la verdad es que la osteotomía pélvica cumple con ese requisito.
Con la osteotomía pélvica, ¿por qué nosotros decidimos intentar ir por este camino? Pues porque es una osteotomía que, además de ser segura y reproducible, te corrige la cobertura en deformidades incluso muy grandes, muy severas, te da estabilidad a la cadera, pero también, por el mismo abordaje, puedes corregir la congruencia, es decir, puedes corregir pinzamientos o deformidades de fémur proximal concomitantes. Y os voy a describir un poquito la técnica. Veis que inicialmente se estaba descrita como fijación en 2 tornillos. Esto es una de las primeras que hicimos en la segunda planta del hospital y fue con Mario Aguirre. Fue una experiencia muy buena que tuve con él y le estoy muy agradecido a Mario porque me apoyó muchísimo para poder tirar adelante la técnica. Y la curva de aprendizaje pues la hicimos con varios médicos porque en ese momento en la escuela de Berna estaba como proscrito el uso del fluoroscopio. Ahora ya lo usan, hasta Michael Loenig hace muchos años ya que usa fluoroscopio en Berna, y a nosotros nos dio un plus de seguridad porque no podíamos contar con nadie, con ningún mentor que conociera la técnica y que nos pudiera ayudar en nuestra casa. Y fue a través del profesor Tony Catterall, que vino a un curso al Valle d'Hebron, que me presentó a Marcus Banks en Londres y me enseñó a utilizar el fluoroscopio como le habría enseñado a él el profesor Millis en Boston, que también se encontraban con esta situación. Y también quería agradecerle al doctor Roger Baeza porque el que quiera meterse en cirugía de este tipo tiene que hacerse buen amigo del profesor de anatomía de su facultad porque es el que le permitirá acceder a su laboratorio y poder practicar. La planificación antes era pues rudimentaria, pero era precisa, con papel carboncillo, y ahora, de todos los tipos y ayudas que nos tienen, yo lo que he encontrado más práctico es la impresión 3D de la pelvis que vayas a operar, sobre todo en los primeros casos o incluso actualmente que tenemos bastante experiencia, en los casos en los que te encuentres con pelvis realmente deformes, ayuda mucho tener un modelo a 1:1 y es realmente barato hacerlo. Nosotros operamos siempre con recuperador peroteo de sangre, de hecho si no funciona o no está disponible suspendemos la cirugía. Es fácil que se puedan producir sangrados y es una tontería tener que transfundir a una cría joven si tienes un recuperador disponible. Necesitamos una mesa de radio transparente porque utilizamos fluoroscopia, lo hemos hecho desde el principio así y estamos muy contentos. Entendemos que nos da un margen de seguridad muy grande y con los nuevos fluoroscopios de pelvis además obtienes una imagen muy parecida a lo que es una radiografía convencional. Hay que tener en cuenta que si no lo usáis tenéis que familiarizaros con las diferencias que observaréis en las imágenes intraoperatorias y en las posoperatorias, que es donde haréis el diagnóstico y el seguimiento. Que es cirugía que necesita unos instrumentos específicos, necesitáis una caja. Esta caja es una caja Accuratus, se hizo hace muchos años por el equipo de Berna. Estaba primero disponible con Plus Orthopedics, luego se ha sacado Smith & Nephew, ahora Smith & Nephew la ha discontinuado y se puede volver a comprar ahí en Suiza, pero en todo caso no os metáis a hacer osteotomías de este tipo si no tenéis el instrumental porque las pasaréis canutas y ya os veréis que cada paso utiliza un instrumental específico. En cuanto a los abordajes, inicialmente se usaban abordajes de Smith-Petersen, pero la verdad es que ahora las únicas veces que utilizamos el Smith-Petersen modificado es cuando hay pelvis de mujeres que sean muy altas o muy largas, no tanto una pelvis femenina que es más bien ancha y corta para permitir el nacimiento de los críos, sino pelvis largas, que también hay mujeres que las tienen y muchos hombres también los tienen, o hombres musculosos, seguimos utilizando el Smith-Petersen. Si no, hacemos una incisión en bikini que es muy estética y que sigue las líneas convencionales, nunca nos hemos atrevido a llamarle a esto mínimamente invasivo porque realmente entendemos que esto de mínimamente invasivo no tiene absolutamente nada, Bueno, rompemos la pelvis, la meneamos y tal, pero sí que es curioso que ver que el tamaño de las incisiones pues, es muy similar a otras técnicas y no le damos mayor importancia. Hacemos la osteotomía de la espina ilíaca anterosuperior para tratar de evitar el nervio cutáneo femoral lateral. Y hacemos la secuencia de los cortes, que es el anterior del isquion, la rama del pubis, el ilíaco, la columna posterior y el isquion por este orden, Algunas fotos para que lo veáis. La osteotomía del isquion quizás sea la que espacialmente cueste más de orientarse porque realmente la haces a ciegas y estás muy lejos y estás un poco asustado cuando empiezas y pasas muy cerca del paquete vascular. Pero realmente pasas muy cerca del paquete vascular de entrada y tu escoplo puede salir muy cerca del nervio ciático, ¿vale? Y entonces es la que más estresa al personal. Pero con la ayuda de la escopia, que en esta osteotomía te puedes mover en 3 planos para saber dónde estás
en el plano anteroposterior y en el lateral, y la profundidad, que también es importante para no hacer osteotomías completas. ¿Veis aquí? Puedes calcular muy bien con este plano radiológico hasta dónde penetra tu escoplo. La verdad es que no tiene mayor trascendencia, ¿eh? Cuando le coges el tranquillo, quizás es la osteotomía que haces más a carril. Y veis aquí cómo puedes controlar muy bien la posición anteroposterior haciendo un outlet, y luego haciendo una especie de falso perfil puedes controlar muy bien cómo penetras hasta la columna. ¿Veis? Este es el falso perfil que hacemos y que te da mucho control de la situación. Este artículo os lo recomiendo, lo hicimos hace muchos años, pero es muy importante porque el cirujano muchas veces se vuelca dentro del campo operatorio. Pero para tener seguridad del nervio es muy importante que los ayudantes estén al corriente de cómo tiene que estar la pierna en una osteotomía del isquion. Y, por ejemplo, esto es como no tiene que estar la pierna en una osteotomía del isquion, ¿vale? Es una foto de hace muchísimos años y así es como no tiene que estar una pierna. La pierna tiene que estar con extensión de cadera y con flexión de rodilla. Eso es lo que te ayuda a relajar el ciático, y si tu escoplo sale a alcanzarlo, lo va a alcanzar sin tensión y es mucho más difícil que lo dañe. De hecho, yo toco madera, pero en la serie que tenemos en Barcelona desde hace ya muchos años no hemos tenido ninguna lesión del ciático ni ninguna lesión del nervio femoral, es decir, no hemos tenido ninguna lesión neurológica hasta el momento. Luego viene una osteotomía, que es la de la rama pubiana, que todo el mundo se piensa que es la más fácil, pero si no la haces bien es la que más te puede condicionar la movilidad del fragmento. Muchas veces no mueves el fragmento más por la rama pubiana que por la rama isquiática. Lo que pasa es que es más fácil o más accesible de rehacer. Volver a entrar aquí y rehacerla pues es más fácil. De hecho, nosotros ahora la parte proximal desde hace muchos años la hacemos con sierra oscilante y eso nos ayuda a movilizarla bastante bien. También los retractores son específicos, estos números, para proteger el paquete obturador que tenemos debajo. Luego ya nos vamos a la osteotomía del ilíaco, que la marcamos. Marcus Banks en Inglaterra la marcaba con una fresa de dentista. Yo la verdad es que la marco con un escoplo de Lambot, pero sí que hago una cuña porque este hueso es un hueso plano y cuando metes un escoplo o una sierra es muy fácil que se rasgue y que las osteotomías progresen. Y rehacer una osteotomía o reencaminarla es un auténtico follón, ¿no? Es muy difícil y luego cuando lo movilizas es fácil que luego no consigas la corrección que deseas. Entonces poner fin a esta osteotomía es importante. Ya con una marca que hagas con un escoplo es suficiente, ¿vale? Y luego lo que haces es la columna posterior, que también es una osteotomía que la haces un poquito a ciegas, más con control radiográfico, pero veis que bien se ve, ¿vale? La parte interna de la pelvis, la parte articular y la equidistancia que buscamos para ir a buscar el corte del isquion que veis aquí, ¿vale? Y aquí, para esta y para la del isquion, es para la que os puede ayudar mucho cuando empezáis un molde 3D. Os puede ayudar muchísimo. Entre el molde 3D y la escopia no os perderéis. A veces tienes que completarla y de hecho el escoplo de Gans estaba pensado con unas dimensiones para saltar totalmente la superficie articular y no penetrarlo o al cortarlo porque no es fácil. Y a veces lo que usamos mucho más ahora son escoplos de mast estrechos, porque con los anchos, los antiguos escoplos curvos bífidos de AO, están descritas más lesiones de no unión por progresión de la columna posterior, pero con el estrechito de mast consigues unos cortes más redondos en esta parte y que la movilización sea más fácil. Y luego llega el momento crítico, que es la reorientación acetabular. Y la orientación acetabular es lo más importante que hacer, es lo que hemos ido a hacer al quirófano. Y aquí sí que conviene haber ido a ver bastante a varios cirujanos para que entendáis cuál es el movimiento que tiene que hacer el fragmento para posicionarse en una buena posición, porque es muy fácil equivocarse y es muy fácil dejar los fragmentos retroversos. Y hay series muy largas en instituciones muy potentes como la Clínica Mayo que dejaron muchas caderas retroversas al principio por esta falta de feedback, de poder haber aprendido la técnica, haber hecho algún caso y volver a tu mentor para acabar de afinar en la movilidad. Esto aquí lo teníamos fácil porque Suiza está cerca, pero ellos de la Clínica Mayo no lo tenían tan fácil y ese fue el gazapo que les indujo a caer en este fallo, ¿vale? Nosotros, lo más importante, lo que os digo, evitar la retroversión acetabular y para eso os tenéis que familiarizar con el uso de la escopia que tengáis y cuadrarla con el uso de la radiografía convencional. Tenéis muchos artículos que hablan de esto, al principio se publicó bastante. La fijación con tornillos, al principio teníamos canulados, hace muchos años ya que utilizamos tornillería de 3,5, 2, 3 o 4 tornillos, los que queráis. Y otra de las cosas por las que nosotros nos hemos quedado con esta técnica clásica, aparte por la seguridad, es porque también nos permite desde el mismo abordaje
corregir las deformidades del fémur proximal. Tienes la cápsula allí y en una cirugía puedes solucionar tanto la displasia como el pinzamiento. El posoperatorio, dependiendo de los críos o de los jóvenes, pues es más protectivo o menos, desde anestesia local. Los ingresos son, yo diría, entre 5 y 7 días, 4 semanas de descarga para deformidades leves y a las 6 semanas ya están en carga total. Deformidades más severas, pues de 6 a 8. Si haces una artrotomía, movilidad pasiva, les ponemos en Kinetec y les recomendamos que muevan pasivamente. Controles a las 4 semanas y luego controles a las 6, a las 3, a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses con radiografía. Y luego nosotros en el CESUR pues tenemos que reportar cada año nuestros datos. Más o menos en los últimos 2 años hemos hecho entre unos 60 pacientes al año y lo reportamos al Ministerio de Sanidad en Madrid para que nos sigan dando la certificación. Algunos artículos que ya os he comentado que demuestran la seguridad de la técnica. Este fue un caso bastante espectacular que hicimos allí, de una chica con un trasplante renal bilateral, y le pedí consejo al profesor Gans, le pregunté, ¿y qué hace usted cuando tiene un trasplante? ¿No? ¿Cómo hace la osteotomía? Me dijo, yo qué sé, yo no he hecho ninguna a un trasplantado renal, no me di cuenta que tampoco era tan frecuente esto. Y simplemente como conclusiones, deciros que el diagnóstico precoz ayuda porque hace más efectivo y más simple el tratamiento, pero que tampoco hay que correr, no hay que indicar con premura, bueno, hay que dejar que la clínica se establezca y estar seguros de lo que hacéis. La PAU realmente es una alternativa muy buena para tratar la displasia acetabular sintomática desde los 8, diría, hasta los 40 años plus, en pacientes que tengan muy buena cadera objetivada por resonancia o incluso ortorresonancia, y es una osteotomía de reorientación que preserva el contacto con el cartílago hialino. Es segura, es reproducible, y con una sola intervención y un solo abordaje se pueden corregir la displasia y el pinzamiento acetabular, que para nosotros es la gran ventaja de esta técnica y por lo que seguimos haciéndola. Los mejores resultados están publicados en la literatura con menores de 40 años y con ausencia de lesión condral y que consigas una correcta reorientación acetabular. Simplemente recordaros que el año que viene, en el 2026, volveremos a editar el curso, el Barcelona Hip Meeting, que habrá un día de cirugía de preservación, y que aquí cerca, en Lisboa, tenéis un curso que organizan los doctores, los profesores Dantas y Rego, de osteotomías pélvicas, que para el que esté interesado es uno de los mejores cursos a los que yo he asistido, porque los cadáveres son realmente buenos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y a continuación, el doctor Cárdenas nos va a hablar sobre la técnica de PAU percutánea y cómo la realiza él también. Sí, bien, estupendo. Pues muy agradecido por la invitación. Me toca hablar sobre lo tenéis en el programa como técnica percutánea, ¿no? Bueno, esto hay que matizarlo un poco. Todas son percutáneas, pero en realidad es una técnica con una incisión más pequeña, ¿no? Y con un tipo de disección que es un poco diferente a la técnica tradicional. Aunque conceptualmente la idea es la misma y los cortes son similares y el objetivo de la operación es exactamente el mismo, que es reorientar el acetábulo, ¿no? Esa técnica ya cercana a los 40 años, ya sabemos que es una cosa que se ha ido extendiendo por el mundo. Ahora sales a un congreso y te encuentras a un montón de cirujanos que están comenzando a realizar esta técnica, cosa que no pasaba hace muy pocos años, ¿no? Sabemos que es el gold estándar, bueno, una serie de datos ya bastante conocidos por todos, pero hay una cosa que me agrada especialmente, que es una operación que tiene el potencial de cambiar la historia natural de una enfermedad, ¿no? Y esto es una cosa, al margen de las mejoras de los scores clínicos y del dolor que pueda tener el paciente, esto es muy importante de cara al futuro. Esta es parte de la serie de los primeros casos que hicimos y que está publicado en la revista de la SECOT con un seguimiento de 7.7 años, pero bueno, hay muchos resultados en la literatura. El grupo del norte de Europa, que es un poco los que comenzaron con esta técnica, con una supervivencia del 80% a los 14 años, ¿no? Aquí tenemos la curva. Y la técnica original, digamos que es esta técnica transartórica descrita por Soali. Yo pertenezco a una, voy a decirlo como una tercera generación, que sí, yo aprendí esto de Manel Rivas, que ha sido un poco mi mentor, y yo creo que esta secuencia de aprendizaje es un poco también una prueba de que existe esa curva de aprendizaje que puedes superar y puedes comenzar a hacer
estas cirugías en un entorno supervisado, ¿no? Sobre todo, y esta es una diapositiva que me llena de especial orgullo porque al día de hoy en la unidad, antes era solo Manel, luego me sumé yo, pero ahora somos 6 cirujanos haciendo osteotomías periacetabulares. Uno de ellos ya no está con nosotros, pues está en un hospital público en Barcelona y está comenzando a hacer también este tipo de cirugías. De manera que se crea un poquito una escuela con esta técnica que hemos ido puliendo con los años. Al día de hoy, pues, bueno, como somos 6, pues hacemos muchas y estamos cercanos a unos 90 osteotomías anuales. El principio es muy fácil de entender. Lo que queremos es ser lo menos invasible posible y con la máxima seguridad para el paciente. Es una operación que siempre hacemos con un vascular que está localizable y de manera presencial hay un neurofisiólogo. Utilizamos una mesa radiotransparente y también hacemos la cirugía, al igual que el doctor Collado, siempre con un recuperador de sangre. Muchos pacientes son chicas jóvenes de poco peso y que tienen una volemia pues, que es pequeña también. Los cortes, nosotros hacemos 5 cortes y 4 de ellos están hechos con la escopia, o sea que nunca visualizamos directamente con el escoplo el momento que está cortando el hueso, sino que lo hacemos a través de la imagen, ¿no? Y por eso es muy importante entender las radiografías tanto de frente como las radiografías oblicuas de la pelvis, que es como hacemos el control. Aquí un poco la técnica. La incisión está a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, se extiende unos 2 centímetros por arriba y unos 3 o 4 hacia la parte inferior. Disecamos el nervio femorocutáneo, como nos explicaron muy bien en las presentaciones previas, y luego seguimos nuestra disección por la tabla interna, por la pelvis externa, la cara interna del ilíaco, preservando siempre el nervio, y nos vamos extendiendo poco a poco hacia la rama iliopubiana. El primer corte lo hacemos a este nivel, es una disección siempre pegada al hueso, con la pierna muy importante en flexión para no tener problemas con el nervio femoral, y utilizamos este escoplo angulado para hacer nuestro primer corte a nivel de la rama. Entonces, hacemos rama púbica. Tenemos alguna variación donde hacemos los cortes en el orden tradicional, sobre todo cuando hay una rama isquiopubiana muy estrecha, pues esto es para evitar fracturas a este nivel. Y luego vamos al isquion. Con las tijeras deslizamos por la parte anterior de la cápsula articular, tocamos la columna posterior y con nuestro escoplo pues lo vamos dirigiendo, y a medida que vamos haciendo el corte vamos inclinando la mano buscando la pared posterior la pared posterior con una posterior. Aquí vemos un poco las imágenes. Fijaros que el procedimiento lo hacemos en contacto. Si veis la imagen del medio en la escopia, el escoplo está en la cortical, la está tocando, y una vez hecho, una vez impactado, pues el escoplo pues ya entra dentro de la columna posterior, y siempre sin romperla, por el riesgo de pseudoartrosis y todas las complicaciones que puede derivar. Hecho eso, hacemos la disección hacia la parte de la pelvis interna, o sea, nos vamos mucho más adentro para hacer nuestro tercer corte, que es un corte también de la rama isquiática, pero que lo hacemos desde dentro hacia afuera. Esto es más o menos la dirección. Y ahí, fijaros, con la escopia vamos controlando. En el AP podemos controlar qué tan anterior o posterior estamos, y en la proyección en la oblicua, cuánto anterior o posterior estamos, y en la proyección de frente, si ya hemos salido, estamos cerca del nervio ciático. Luego marcamos el punto de transición entre el cuarto y el quinto corte, para saber dónde vamos a parar y luego dónde vamos a seguir con nuestro corte de conexión. Este corte lo hacemos con la sierra y es el único corte que vemos directamente cómo lo estamos realizando, ¿no? A mí me gusta quitar un trocito que tenemos aquí, que nosotros lo llamamos la oreja del doctor Spock, porque a veces si no lo quitas y haces la corrección, pues te queda, ¿no?, como un pico que sale en algún paciente. Si la corrección es muy marcada, pues se lo puede notar en la región anterolateral de la cadera. Aquí vemos los cortes, y el último corte, que es el corte de conexión, buscando los cortes previos del isquion. Claro, todos estos cortes tienen alguna dificultad en cuanto a riesgos vasculares, nerviosos, de acuerdo al instrumental, pero en realidad, hecho todo esto, la operación todavía no ha comenzado. El objetivo de la operación, que es reorientar el acetábulo, es lo que viene después. Hacemos nuestra osteoclasia y para reducir el fragmento colocamos el shunt. También hacemos una variación, lo colocamos en un sitio diferente, más cercano al ángulo donde va a pivotar la osteotomía. Aquí vemos pues la colocación.
el movimiento para obtener la corrección, que esto puede variar de un enfermo a otro, y un poco el esquema de este paciente, la cadera operada hacia la izquierda con un ligero cantidad de retroversión acetabular y luego una vez hecha la corrección con una adecuada cobertura y sin este signo del cruce, ¿no? La fijación la hacemos de forma temporal con unas brocas y esto lo hacemos de esta manera porque nos gusta comprobar con la escopia de que no haya un choque femoroacetabular. Estoy seguro muchos de vosotros sabéis que la descripción o la manera como se descubrió que los pacientes tenían choque femoroacetabular fue precisamente osteotomías pélvicas que estaban hipercorregidas. Entonces es muy importante, este es el origen de todo lo que es el impingement. Entonces es muy importante cuando hacemos la corrección estar seguros de que es una cadera que está libre de conflicto. Si eso está bien, pues ponemos nuestros tornillos, lavamos, revisamos la hemostasia y ya nos vamos a cerrar nuestra fascia y la piel. O sea, como he dicho, casi los cortes son hechos con la escopia. Nosotros no tenemos acceso a la parte articular. Si hay la necesidad de solucionar algún problema de este tipo, lo hacemos por vía endoscópica, ¿no? Que también creemos que es menos agresivo desde el punto de vista de los accesos. Y lo que está publicado con estas variaciones de la osteotomía periacetabular es que no hay compromisos en cuanto a lo que es la visualización o la redirección de los fragmentos. Estos son ejemplos de algunos de los pacientes. Esta es la incisión post-quirúrgica, una vez colocados los tornillos, pero siempre se ven los tornillos, se ve el nervio femorocutáneo lateral, que es una incisión entre unos 5 o 7 centímetros, que es cosméticamente muy aceptable, sobre todo estos, recordad, son chicas jóvenes, de manera que estos accesos tan extendidos ya no los utilizamos. Es una operación que a veces tiene una recuperación muy rápida, sobre todo en deportistas. Algún paciente muy activo pues marcha en 48 horas, con un sangrado que yo creo que es más que aceptable y además teniendo el recuperador con la posibilidad de reinfundir esta sangre al paciente, ¿no? Hay algún artículo también, habla sobre el menor número de complicaciones porque la disección es menor y hay menos daño muscular. En nuestras manos creemos que ahorramos también incluso tiempo. Al día de hoy es una operación que tarda aproximadamente 1 hora, si el caso es fácil, que creo que la curva de aprendizaje es bastante razonable y que los resultados funcionales son buenísimos. Hace pocos años en la SECOT pues presentamos una serie de nuestros pacientes, pero en un subgrupo de deportistas de un poquito más alto nivel. He traído algunos casos, no son casos estándares, sino me he ido un poco más allá para mostraros, porque parte a veces de las críticas a esta técnica es que solo podías hacer casos más sencillos o más fáciles, pero nosotros creemos que prácticamente casi todos los pacientes los podemos solucionar de esta manera. Seguimos haciendo algún paciente por vía de Smith-Petersen, pero yo diría que el 98% lo hacemos de esta forma. Esta es una chica de 13 años que aún tenía el cartílago triradiado abierto, con una dismetría importante de unos 3 centímetros, displásica con estas secuelas tipo Pertes, con un trocánter alto, un cuello muy corto y con mucha afectación a nivel físico, ¿no? Entonces, como el acetábulo estaba inmaduro, decidí comenzar por el fémur. Ayer me gustó ver, la gente de Portugal había mostrado algunas imágenes de una osteotomía de Morcher o variante, así que lo primero que hice fue una osteotomía de alargamiento real del cuello femoral, no relativo sino real, y con esto la paciente ya ganó algo de longitud en la pierna. Y es un caso muy particular. Me pasó como lo tuyo con los trasplantes renales, que es que me fui a Estados Unidos y le pregunté a toda la gente que estaba allá en un congreso muy grande si habían visto algún caso de agenesia de la rama isquiopubiana, y nadie alguno lo había visto, pero nadie había operado una osteotomía periacetabular con un paciente con este problema. Y un poco el miedo que tenía era que quedara una columna, si rompía la columna posterior, quedaba una columna flotante, con lo cual no había manera de estabilizarla. Entonces, bueno, era un riesgo, pues, es una niña joven, hija además de un fisio. Bueno, al final con muchísimo cuidado y mucho consenso, ¿no?, con su familia, decidimos tirar adelante y bueno, hicimos la osteotomía. Es una corrección importante. En este caso tenía bastante displasia y fijaros el fragmento, lo hemos tenido que girar de manera significativa para darle la cobertura. O sea que hemos pasado de esta situación en el lado derecho a la situación actual en el lado izquierdo, y bueno, de momento llevamos como medio año y las cosas parece que van marchando bastante bien.
Y luego traigo un par de casos que también son muy ilustrativos, porque es una situación que por suerte es poco frecuente, pero que es muy demandante, que es rehacer una osteotomía periacetabular. O sea, una osteotomía que está mal orientada, pues volverla a rehacer. Esta es una chica de 34 años que en su día nos vino a ver y nosotros recomendamos hacer una osteotomía en la cadera izquierda, pero claro, vive fuera de Barcelona y por temas logísticos, familiares, etcétera, etcétera, pues decidió hacer la operación en su ciudad de origen, ¿no? Pero volvió a los 2 años con esta radiografía, con muchísimo dolor en la pierna, cojera, bueno, con una historia un poco dramática, ¿no? Después de la intervención, bueno, estudiamos a fondo, a nivel de imágenes y simulaciones, una paciente que estaba con una retroversión muy, muy severa del fragmento, incluso esto que veis aquí es la cabeza del tornillo que contactaba también con la región anterior del fémur, una paciente obesa, con un hueso muy esclerótico. De hecho es uno de los casos donde tenemos que se nos rompió el escoplo, suerte que lo pudimos rescatar adentro de la pelvis interna. Y fijaros, perdón, tiro atrás porque os quiero enseñar un detalle. Muy importante en estas osteotomías hacer como un corte plano oblicuo para poder quitar esa retroversión. Esto lo han corregido en exceso y ha crecido hueso nuevo y ese hueso que tienes que quitar si lo tienes que volver o quieres volverlo a la posición original. De manera que este plano no solo está en esta dirección, sino que tiene cierta oblicuidad con una resección de una cuña para poderlo reorientar en la posición correcta, que es un poco esto, ¿no?, que veis aquí. Ahí. La espina prominente pues también la resecamos, ampliando un poquito el abordaje. Es un abordaje que también es extensible si tú lo necesitas y la idea pues era tener este clearance en la flexión máxima de la pierna. Este es el resultado postoperatorio. Esta chica lleva como 10 años de operada y sigue estando muy bien y muy contenta. Y hace muy pocos días me tocó operar, esto hace 2 semanas, un caso muy similar, también de fuera de Barcelona. 36 años, también una paciente que habían colocado el fragmento también en muchísima retroversión. Yo también creo que es un error frecuente cuando estás comenzando y bueno, con esta incisión, es una incisión de casi 30 centímetros. Yo creo que es algo, entiendo que tienes que trabajar cómodo, pero yo creo que al día de hoy esto es bastante innecesario, ¿no? Como regla, creo que puedes ajustar un poco más. Pero bueno, el problema era mecánico. Esta chica no podía doblar la pierna más de 50 grados, con muchísimo dolor. Fijaros en la escopia cómo la región anterior de la espina ilíaca anterior inferior no le deja flexionar la pierna. Y en este caso lo hicimos con las guías estas que están comercialmente disponibles para ayudarte un poco a orientar. Te trae un modelo en 3D también para que tú entiendas la morfología. Tú participas en el proceso de corrección o de planificación, con lo cual ya haces un ejercicio un poco de cómo es que vas a orientar tu fragmento, ¿no? Y estas son imágenes, una incisión discretamente mayor a la que hacemos habitualmente. Esta es de unos 9-10 centímetros. Aquí vemos las guías en posición. Y este sistema, bueno, ahora está muy de moda, pero nosotros ya desde el 2020 comenzamos a desarrollar, curiosamente con una empresa gallega, pues un sistema también y todo un workflow de planificación y ejecución de la osteotomía hecha en 3D. Y bueno, aquí incluso en algún paciente con unos implantes, un implante que es personalizado, ¿no? Aquí vemos un poco imágenes de la planificación, las guías de corte, una placa que también tiene la forma del... Y esto estaba también ajustado a las incisiones pequeñas que hacemos. Aquí vemos la guía colocada sobre el modelo y luego colocada sobre el paciente para hacer el corte a nivel del ilíaco, y la placa igualmente colocada en el modelo y luego pues a nivel del paciente. Es una placa que tiene la forma de cómo debería quedar el fragmento una vez hecha la reducción. O sea, eso es lo que se llama reducción por concepto de traumatología básico de toda la vida, ¿no? Reducción por interacción con el implante, ¿no? Y es una manera también de ayudarte en tu planificación. Pero volviendo al caso anterior, pues hicimos la corrección. Fijamos aquí con 4 tornillos. Fijaos la diferencia, ¿no?, entre una imagen y la otra, y la imagen radiológica final con la corrección de esta retroversión tan severa. Esta es una chica que al día siguiente ya se encontraba, pero francamente mejor de lo que estaba antes de operarse.
mensaje final es, bueno, hemos hablado mucho de tecnología, pero es muy importante, muy básico, como cualquier cosa, entender la radiología, ¿no? Porque al final lo que tienes dentro del quirófano es la escopia o un sistema de hacer. Los que tienen más suerte, hay sitios donde tienen un sistema para hacer una radiografía entera de pelvis, ¿no? Que es probablemente lo ideal, pero hay que saber muy bien qué significa cada cosa en 3 dimensiones solo cuando ves una imagen biplanar como esta, ¿no? En resumen, bueno, lo que hacemos nosotros es simplemente nuestra técnica, no decimos que sea ni mejor ni peor, pero es como yo me he formado y es como lo sigo haciendo. Yo creo que tiene una menor disección de las partes blandas, yo creo que no es inferior en términos de corrección, permite hacer casos difíciles como los que he mostrado. Cosméticamente es superior, pues el corte es muy pequeñito, esto va bien en mujeres jóvenes, es extensible si lo necesitas, o sea, puedes hacer más grande si hace falta. Puede ser casos complejos, es compatible con estas guías y estas nuevas tecnologías de planificación y ejecución en 3D. Y es una técnica que se está haciendo también muy popular en otros sitios. En Dinamarca fue donde se desarrolló, pero en UK lo utiliza muchísima gente, al igual que como os he enseñado aquí en España. Pues gracias por la invitación y un poco lo mismo que ha dicho Diego, os esperamos el año que viene en Barcelona para el Barcelona Hip Meeting. Estamos cocinando un grupo interesante de gente. Muchísimas gracias. Los ponentes pasamos ahora a la mesa para la discusión, por favor. Bueno, como preguntas desde el público, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Preguntan, en las secuelas de PERTES nos encontramos dismetrías vinculadas a la deformidad femoral. ¿Hasta qué punto hay que corregirla con vistas a una PTC futura? Yo creo que cuando la dismetría es... también depende de la altura del paciente, ¿no? Pero en general, un enfermo con más de 1,5 centímetros, 2 centímetros y que lleve una alza, que de estos que ya lo ves que va con un zapatófono, ¿no? A veces te puedes plantear, en vez de hacer una osteotomía de alargamiento relativo, hacer una osteotomía de alargamiento real, ¿no? Como esta osteotomía de Morsher. Yo personalmente, si veo a alguien que tiene más de 3 centímetros o lleva un zapato enorme, y es una persona joven o es un adolescente, intento que no lo lleve. Esto es uno de mis objetivos también, ¿no? Que tenga una vida más normal. Y creo que son estos casos donde la dismetría es más significativa, donde tiene sentido alargar de forma real el cuello femoral. Yo creo que probablemente el que tenga más experiencia sea Pedro, pero yo creo que la dismetría es una cosa que vive de manera muy diferente las niñas y los niños. Generalmente es una cosa que afecta mucho más a las niñas, porque es un problema estético más que mecánico. La dismetría en edades infantiles es fácil de corregir haciendo una epifisiodisis contralateral, que es una técnica fácil, reproducible y controlada, pero tampoco hay que pasarse en corregirla, porque si es una cadera que no vaya a ser viable, es decir, si es una mala cadera, no hay que obsesionarse mucho en corregir esa dismetría, que luego tendrás que corregir con la prótesis, ¿no? Porque la distancia de la cabeza la vas a tener que poner en su sitio con la prótesis para tener una buena tensión de glúteos. Con lo cual hay muchos factores que intervienen a la hora de tomar esta decisión, y yo creo que es muy importante meterlos todos en el mismo saco antes de tomar una decisión de hacer un bloqueo fisario contralateral o hacer apaños para corregir una cosa que luego, si necesitas una prótesis, probablemente ya puedas corregir en ese momento de manera muy atraumática. Efectivamente hay que tener cuidado según la magnitud de la discrepancia, es decir, discrepancias de menos de 2,5 yo no aconsejo tratarlas, porque realmente son los casos de PERTES que peor van a quedar y en edad intermedia van a requerir una prótesis y vas a poder compensar parcialmente. De hecho, en Estados Unidos ha habido casos, ¿no?, de reclamaciones civiles porque se han compensado discrepancias y luego cuando se le ha puesto la prótesis tiene esa pierna una hipermetría de 5 centímetros, por ejemplo. Entonces es un problema, ¿no? Es decir, estás originando un problema secundario que no tenía que haber sucedido. Mira, preguntan también qué papel tiene la navegación y la robótica en la osteotomía pélvica, pero el doctor D'Amelio después va a hablar sobre nuevas tecnologías.
Eso sí te lo comentamos en la siguiente discusión. Yo quería preguntaros, en una displasia borderline, ¿pedís artrorresonancia o resonancia normal? Para evaluar cómo está el cartílago, cómo está el labrum, si vais a hacer una planificación para una cirugía. Mira, eso depende mucho de la máquina que tengas y del radiólogo que tengas, ¿vale? Y normalmente en muchos centros, por ejemplo en el Vallebrón, es el propio radiólogo el que decide si él necesita más precisión para determinar si has de hacer una artrorresonancia, que es una prueba invasiva y es un poco molesta, la verdad, para los pacientes. Y luego también, yo creo que también depende de la edad, ¿no? O sea, cuanto más mayor es la persona, pues más afinas en el buen estado del cartílago, porque sabes que eso es determinante para el buen resultado de la intervención. Ya no te digo a largo plazo, ya te digo a medio plazo, no sé si... Creo que poniéndolo en el contexto de 15 años haciendo estas operaciones, hace 10 o 15 años pedíamos muchas más artrorresonancias de lo que se piden hoy. Yo creo que el motivo es porque las máquinas son muchísimo mejores y no solo 3 Teslas, sino un Tesla y medio con una secuencia muy correcta te da una imagen espectacularmente buena y muchas veces ya tienes el diagnóstico de lesión labral, ya sabes clínicamente que el labrum está roto porque el paciente tiene la estanguinalgia con la fricción rotación interna o con el FADIR. Así que ya, en nuestro caso particular pedimos pocas artrorresonancias al día de hoy, son casi todas. ¿Puedo hacer una pregunta a los doctores especialistas en PAU? He visto que, igual que con la triple, es decir, la osteotomía del pubis en algunas ocasiones no une, es decir, o queda con retardo, pero unas veces duele y otras veces no. En vuestra opinión, ¿de qué depende el que haya que reintervenir una osteotomía que no ha unido de púbica? Creo que es una cuestión muy buena. Yo he modificado la técnica un poquito cuando creo que los problemas es cuando tienes que hacer una orientación más grande de lo que es normal para una deformidad muy grande. Entonces lo que pasa es que lo pubis puede estar anterior o posterior o superior y por veces inferior no es frecuente, pero si es en la PAU reversa. Entonces lo que hago es abrir la manga de periósteo y poner injerto, ¿sabes? Porque se quita, son fragmentos que son cuadrados, ¿no? Cuadrado, cuadrado, si tiras un triángulo, disminuyes la presión, especialmente si es anterior sobre el psoas, porque hay un problema con el psoas, y he visto en algunos casos de snapping de psoas sobre osteotomías del pubis con mucha deformidad. Entonces, ese triángulo desliza para el foco de osteotomía y creo que hay menos retardos de consolidación desde que ha cambiado la técnica. Bueno, pero hay que decirlo también que muchos son asintomáticos, ¿no? Sí, unas veces duele, otras veces no. Pero son pacientes que necesitan de una prótesis de cadera. Creo que hay que pensar en eso, ¿no? En futuro, porque si es una corrección muy grande, el riesgo es grande, ¿no? Una vez le pregunté esto al profesor Jeff Mast y él me dijo que muchas veces él abría la cápsula para ajustar mucho el corte del pubis. Y hacía la artrotomía antes de hacer el corte del pubis, cuando preveía desplazar mucho, ¿sí? Porque entonces si tú te acercas más, la rama del pubis es mucho más ancha y al producir el desplazamiento tienes más posibilidades de permanecer en contacto con la rama del pubis. Tienes más riesgo porque estás más cerca del psoas, de que puedas saltar, pero tienes menos riesgo de que tengas una falta de consolidación o un retardo de consolidación. Y me pareció una idea muy inteligente y es de uno de los padres de esta técnica. ¿Sí? Nosotros hacemos el corte más cerca del acetábulo cada vez y yo creo que eso ha ayudado. Y yo de momento no tengo que reoperar a ninguno por esta pseudo, aunque sí que tengo alguno parcialmente sintomático, levemente sintomático, otros que no hay ningún problema. Y si miras la literatura, los estudios de elementos finitos de las prótesis sobre las osteotomías periacetabulares, sí que esto puede generar cierto sobrecarga a nivel del hueso subprotésico, ¿no? Porque es una parte que no está conectada al resto de la pelvis, ¿no? Entonces...
Pero es muy difícil reoperarlo. Yo he hecho unos casos de muy difícil por la fibrosis, porque por veces reoperas y no consolida nuevamente. Es un problema. Mira, preguntan también si hay algún caso en que se realicen osteotomías profilácticas en pacientes asintomáticos. Si hay algún caso específico en el que digas, aun siendo asintomático, lo veo. En infantil es la norma, es decir, en infantil el periodo pediátrico es la norma, es decir, anticiparnos a lo que pueda suceder. En adolescentes y adultos jóvenes ya, claro, será. Nosotros, como la norma, siempre hemos tenido el operar con clínica y con clínica establecida, además, porque en un adolescente, bueno, son gente que la mayoría pues realizan actividades físicas bastante a diario y pueden tener múltiples lesiones que les pueden provocar dolores en la cadera. O sea, no solo clínica, sino clínica establecida, ¿no? Que todo vaya en consonancia, clínica, exploración, pruebas, sí. Hay que estar muy seguro antes de hacer una osteotomía pélvica, sí. Yo creo que si operas adolescentes, hay siempre síntomas. Los adolescentes tienden a decir que no tienen síntomas porque les gusta, tienen miedo, ¿no?, de la operación. Pero si hablas con los padres, hay siempre algo, creo, pero completamente asintomático. Si es una displasia severa, sí creo que hay que operar, ¿no, Diego? Si es un paciente muy joven, especialmente si tiene lesiones del cartílago precoces, hay que hay un riesgo muy grande de progresión para artrosis, ¿no?, precoce. Estoy hablando de adolescentes, no de adultos. Sí, bueno, la negación de la realidad es muy frecuente en los adolescentes por lo que dice el doctor Rego, por miedo. Pero ahí te has de tener paciencia, ¿no? Ir pues, madurando la cosa y luego aquello chirría, pero una persona que diga que realmente es asintomática y que los familiares te digan que no le ven síntomas y que, yo qué sé, que juega fútbol y tal. O sea, y no estoy hablando de borderline, estoy hablando de los casos que hemos tratado. Fuerte, sí. Y al hilo de esto ahora es una pregunta que va al hilo un poco, en estos pacientes esperas a que tengan el dolor por sobrecarga. ¿Qué margen tienes ahí de tiempo? Dices que no hay prisa, pero ¿qué margen tienes de entre que la cadera empieza con un dolor por sobrecarga y acaba pasándose? Mira, más que dolor, yo lo que le digo a la gente que lo que tiene que tener son molestias o notarse la cadera, ¿vale? Tú ahora, nadie se nota el ojo izquierdo, ¿no? Ahora, pues si te notas el ojo izquierdo es porque algo te ha entrado en el ojo izquierdo, ¿no? Pues eso es lo que hay que decirle a los adolescentes. Cuando hablas en términos de dolor los confundes un poco, porque dolor para ellos es cuando se dan un martillazo o una torcedura o algo así, ¿sabes o no? Entonces tú has de hablar de presencia, ¿no? Si se nota en la cadera. Es que hay que gastar tiempo con esta gente, porque es que si no lo gastas no te enteras de lo que les pasa, ¿no? Por el miedo que tienen, por las dificultades de comunicación, porque tampoco han desarrollado sus habilidades comunicativas a tope, y ahí hay que hilar fino, es lo que dice Paulo. Si tú ves una cadera, una deformidad muy severa, pues lo que hay que ir a buscar son molestias, ¿no? y evitar la palabra dolor. Muchas veces, además, cuando el dolor está establecido, la lesión está establecida también. Eso nos pasa una cosa interesante con los adolescentes, y como todavía están en edad escolar, pues no hay tiempo algunos se planifican la operación antes de las vacaciones. Entonces eso normalmente da tiempo de madurar la idea, que la madures tú, la madura el adolescente y lo maduran sus padres, ¿no? Es súper importante. Sí. Paulo, I wanted to ask you a question about the image you showed. You talked about an dynamic test on X-ray. Yeah. Can you explain what is exactly this projection, how it is being taken, and what is the difference of the X-rays mobilizing just the femur and talking about the Powell test in abduction, internal rotation to like kind of simulate what is the effect of the PAO? Before you are or under anesthesia? Before. Well, it's quite simple. You explain to the technician, I did this, I did some photos. And it's a sequence of 4 X-rays. It's a supine, pelvic, standing, normal. Then abduction with the trunk in normal flexion. Then abduction and internal rotation with the trunk a little bit flexed. So this is trying to predict what's the behavior of the socket over the head and vice versa. If you do maximum abduction, I will explain this later in my presentation.
If you have maximal abduction, maximal internal rotation and flexion and still not congruent, then you have a problem. It's not just diastabular, it's also the femur. So you have to take a closer look to the femur, because sometimes it's a torsional problem, sometimes it's a position of the fovea, sometimes it's a gross problem of Perthes, like inch abduction. And this you cannot address just by performing extra-articular procedures. You have to go into the joint or trim the head, or or do something else. But I think it's quite easy. Sometimes it's difficult to get the proper because or they flex too much or they flex. But I think you have to explain the technicians, and then you ask for this sequence. I think they give a lot of information. For me, it's even more important than the MRI. The MRI is just to see the cartilage damage, to decide what you should do, and for the torsion. Because I don't do CT scan, because we have a protocol where you can access all the hip. It's the sacroiliac joint, the hip, the symphysis pubic, the muscles around the hip, and the torsion of the femur. That's what we like to see on the MRI. And we don't do arthro anymore. So I guess you tied the legs during the MRI. Yeah. But we don't use, before we had a lot of, I was really convinced that arthro MRI would be, very important. But now I don't look at arthro MRI for more than 10 years, and you have good imaging. Very good. If the machine is good, yeah, same. The quality of the sequence, you can see everything. Yeah, everything. I think so. And there's an issue about gadolinium, yes. in the brain. Yeah. So once they started with this, I just said, no, I don't. And the risk of septic arthritis, I have 2 or 3 cases like this because they don't perform in good aseptic conditions, and that's a problem. Intraoperatoriamente utilizáis, por ejemplo, la artrografía para ver lesiones No. es útil para vosotros. Nosotros hacemos artroscopia. Sí. Sí. O abres la cápsula, que también, sí. Por eso no. Mira, tengo una pregunta para Pedro. Cuando haces el salter, modificas la rotación de la hemipelvis inferior, ¿no? ¿Produce sitting balance eso? O sea, ¿altera el sitting balance? El tener los isquios a la misma altura y que cuando se siente el paciente, como no están a la misma altura, haga un desbalance. Hay muy poca diferencia. Haces una rotación muy ligera, ¿no? Mantienes. Sí. Cambia muy poco. Las técnicas pediátricas, sobre todo lo que provoca es un descubrimiento posterior, la mayoría de ellas. No tienes que ser tampoco excesivamente agresivo. Yo creo que cuando son osteotomías incompletas, conserva parte del muro posterior y entonces haces con una flexibilidad ósea que te permite descubrir menos, porque el hueso pediátrico es más flexible, no tienes esas fracturas cuando fuerzas que tiene el adulto. Es manipulable. Claro. Y hay una observación, porque has dicho que la alta precoz de los pacientes antes de 48 horas o las 48 horas. Yo tengo pacientes con doble approach, con altas 48 horas. Creo que depende de la anestesia, de la técnica y de lo cuidado que tienes con las partes blandas y también con la fixación muy estable. Creo que es un problema. Cuando tiene, por ejemplo, un paciente con 39, 40 años, para una PAU con una corrección un poquito más ampla, los tornillos pueden no ser suficientes. Entonces ya he cambiado para una plaquita pequeña, 5 agujeros, porque creo que la fixación es muy más estable. Te previene un problema que es porque es una osteotomía poligonal. Entonces cuando lo fletes, la parte que es un triángulo va a encajar en la parte del hueso esponjoso, ¿no? de la asa del ilíaco. Entonces lo que pasa es que si no es completa, si la cualidad no es buena, puede hacer así, y eso normalmente cambia con una pérdida de rotación del fragmento en anteversión. Entonces si pones una placa de bloqueo perto de la parte posterior, y los tornillos de la que pones de encima, creo que tienes una fijación muy estable. Ese contribuye mucho para la rehabilitación precoz de los pacientes, seguro, yo estoy seguro. Hablas en los casos de retroversión, ¿no? No, casos normales, no, son casos normales porque tienes una corrección amplia
Si el paciente puede carga precoz, si tiene solamente tornillos, los fragmentos pueden dislocarse hacia arriba y rodar. La placa la utilizamos, de hecho, en la caja de osteotomía de Gans tenemos siempre un set de reconstrucción. Sí, una placa de reconstrucción, ¿no? Correcto, por si necesitamos una placa. Y a nosotros nos gusta proteger la carga, no nos gusta que hagan carga precoz, conceptualmente, porque... No, pero no intencional, ¿sabes? Porque uno de los problemas que yo tengo con los fisioterapeutas, que dicen, no, tienes que hacer carga los días siguientes. Pues no, es un error. ¿No? Por el riesgo de la fractura del fragmento. ¿No? Claro, del fragmento y fractura de estrés de la columna posterior también. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Buenas. Yo quería hacer dos preguntas. Una, ¿qué valor le dais en la consulta, en la toma de decisiones, a la edad del paciente y al índice de masa corporal? Suponiendo que la resonancia es una resonancia con cambios degenerativos muy leves o que no los tiene, pero tiene 45 años, por ejemplo, o un índice de masa corporal de más de 30. Esa es la primera. Y la segunda, una vez que ya tenéis la osteotomía hecha, rellenáis con algo el gap que queda en el ilíaco, injerto del paciente o injerto de banco, ¿qué usáis? Sí. Yo no utilizo nada. En el pasado colocamos en el casos de mucha corrección, pero creo que en general un paciente joven que no fume y es muy probable que consolide todo muy bien, excepto el pubis, es el único que puede dar algún problema, o sea que no ponemos ninguna. En cuanto a la indicación, intentamos personalizar cada caso, no creo que la edad sea una cosa absoluta, pero sí que nos gusta discutir con el paciente los riesgos que tiene la edad, y como hay datos disponibles, sabemos que mientras más mayor es, menos probable es que vayan las cosas bien y más va a tardar en recuperar. O sea, entonces, esto es algo que simplemente se lo damos como información al enfermo para que él pueda participar también en la decisión, ¿no? de lo que vamos a hacer. Totalmente de acuerdo en cuanto al índice de masa corporal y en pacientes por encima de 40 años, para mí es determinante. O sea, una persona por encima de 40 años que tenga un índice de masa corporal por encima de 30 es que no debería someterse a este tipo de cirugías. Entre otras cosas porque tienen pliegues abdominales y las incisiones van ahí y son incisiones que normalmente evolucionan mal. De hecho, en vía anterior, ¿no? Porque tenemos una casuística muy larga de artroplastia por vía anterior, las que más guerra están dando precisamente son esas zonas húmedas, maceradas, que además tienen hongos, o sea, polibacterianas. Yo creo que una persona que no sea capaz de hacer un esfuerzo y perder peso, es ridículo que se someta a una cirugía de este calibre y que se exponga a tener complicaciones. Es como lo que ha dicho el tabaco. Yo, si una persona no se compromete a dejar de fumar, simplemente es que no la opero, ¿no? Porque si no pierde algo de peso, tampoco la operamos. Yo os quería hacer una pregunta. A ver, yo soy cirujano de cadera, pero mi experiencia en osteotomías pélvicas es cero. Entonces, ayer un poco, y bueno, gracias por la invitación de los organizadores, pues me estuve revisando un poquito también la bibliografía la bibliografía en ortopedia que tenemos, ¿no? Me llamaron dos cosas la atención. Una de ellas es que todavía se siguen publicando resultados de la osteotomía de Chiari y no con malos resultados. Y ellos consideran que todavía es una herramienta potencialmente útil a día de hoy. No siempre a lo mejor en un medio de un país desarrollado, pero bueno, en países a lo mejor en vía de desarrollo es una osteotomía fácilmente de hacer y que permite en personas con un mayor grado de osteoartrosis evitar la prótesis a corto plazo. Eso por una parte. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que los japoneses siguen haciendo la osteotomía esférica. No sé si esto pueda complicar más el tema de la necrosis acetabular, pero pues, facilite desde el punto de vista técnico la reorientación de ese acetábulo. No sé qué opináis de ello. En cuanto al Chiari, decir que la historia nuestra comienza hace como unos 30 años con el doctor Villarrubias y las primeras osteotomías pélvicas que se hicieron en ICADME eran Chiaris y hasta hasta el 2000 y pocos se hacía alguna, o sea, los pacientes los seguimos visitando en consultas. Creo que el problema del Chiari es la
o sea, la predictibilidad de que va a estar bien. O sea, con una osteotomía periacetabular hay cierta probabilidad, y eso está demostrado en cualquier país del mundo, por eso decía que se ha extendido, pero con un Chiari hay cierta incertidumbre, lo cual quiere decir que hay pacientes que están muy bien, pero otros pacientes, por el motivo que sea, no puedes asegurarle que van a estar con la misma seguridad que con lo que lo hace con una osteotomía periacetabular. Por eso lo consideran como, en general, se considera como un procedimiento de salvataje, porque no puedes estar seguro, no puedes dar seguridad de que va a estar muy bien el paciente. Yo he hecho otra operación que he hecho es una revisión de un Chiari a una osteotomía periacetabular, justamente porque la paciente no estaba bien, porque no estaba del todo cubierta. Son situaciones particulares, pero no sé qué opinión tenéis el resto, pero creo que el tema está ahí. El problema del Chiari es como todo lo que se hace muy poco. Es decir, nosotros hacemos muchas osteotomías y entonces las osteotomías las hacemos bastante rápido, una técnica que dura pues, entre pitos y flautas 1 hora o 1 hora y media como mucho, de piel a piel, y que es muy segura. El Chiari se hace poco y luego hay una cosa que ha dicho Pedro muy importante del Chiari, y es que la superficie que tú cubres depende del tamaño y de la forma del ilíaco que le vas a poner encima. Y hay ilíacos que son muy estrechos. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente que quiera hacer un Chiari, entiendo que en el contexto de un paciente neurológico, que es para el que yo entiendo que está indicado actualmente la osteotomía de Chiari, es pedir un molde 3D, porque igual tienes un ilíaco realmente muy estrecho y aunque hagas bien la técnica, que no es tan fácil de hacer, puedes acabar teniendo un soporte de la cabeza muy pequeño y que es como tener una superficie articular pequeña, es decir, no tiene nada que ver reorientar una superficie articular ancha que una pequeña, es mucho más pequeño. Un chino de estos que están en el circo haciendo equilibrios con los platos, cuanto más grande es el plato, más fácil es mantenerlo en equilibrio, cuanto más pequeño es más... Pues esto pasa lo mismo en el Chiari. Y si tú metes un ilíaco muy pequeño encima de una cabeza, es muy difícil que aciertes a dejarla en equilibrio. Entonces, yo lo encuentro una técnica muy difícil el Chiari. Y se la ha visto hacer al profesor Hans y realmente no es fácil. La hemos hecho algunas y con Mario allí y tal, y no es fácil esa técnica. No. La displasia es mucho más que teto, ¿no? Sí. Es contención. Mucho. Claro. Bueno, muy bien, pues lo dejamos aquí, que creo que ahora ya por tiempo, y vamos a tomar un cafecito.